El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en estos días estamos leyendo de manera semicontinua el Evangelio de San Mateo. Hace 2 días escuchábamos el Evangelio de las Bienaventuranzas, donde Jesús invita a sus discípulos a ser inmensamente felices con una actitud cristiana resiliente ante las distintas circunstancias difíciles que la vida nos ofrece, pero con la promesa de una inmensa felicidad en el cielo. Ayer dábamos un pasito más y Jesús les dice a sus discípulos cuál es el estilo de vida que deben llevar. Les dice: ustedes deben ser sal de la tierra y luz del mundo. Con esto les quiere decir que se hagan notar en el mundo, especialmente con el servicio a los demás y también con el testimonio de una vida santa y entregada, así como su Señor les había enseñado. Hoy, en cambio, nos dice que el discípulo verdadero es el que cumple la ley de Dios a cabalidad, pero no el cumplirla por cumplirla, sino el cumplirla con convicción desde su corazón, siempre teniendo en cuenta que la ley es para el bien, para el beneficio, para el orden público de una comunidad, de una sociedad y para la salvación de los hombres y de las personas. Hoy hemos de resaltar del Evangelio de San Mateo que hemos leído la siguiente frase: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Efectivamente, nosotros seguimos leyendo el Antiguo Testamento, porque es un testamento, es una herencia, es un patrimonio que nos ha dejado el Señor en la ley de Moisés. Pero Jesús ha venido a darle plenitud con la ley del amor. Es decir, no va a ser cumplimiento frío o externo o exterior de la ley como lo hacían los fariseos. Es importante el cumplimiento con amor de esa ley, el cumplimiento desde el corazón, desde el convencimiento. No quisiste, Señor, ya sacrificios, sino que me has dado un cuerpo. Misericordia quiero y no sacrificios. Vemos cómo en el Evangelio en muchas ocasiones Jesús cura en sábado, como por ejemplo aquel paralítico. ¿Es lícito devolverle la vida a este hombre o dejarlo morir aunque sea sábado? Pues claramente Jesús nos dice que está en favor de la vida y no de la muerte. Está en favor del cumplimiento interior y profundo de la ley, no del cumplimiento exterior o meramente normativo. Por eso la manera como Jesús respetaba el sábado es un ejemplo muy claro de cómo vivía su relación con la ley de Dios. Por ejemplo, hay que recordar cómo Jesús acudía los sábados a la sinagoga, como lo hacía todo buen judío, y acudía a orar con los demás y a escuchar juntos la palabra de Dios. Pero no caía en el legalismo que imagina que el cumplimiento escrupuloso exterior de la ley es el objetivo supremo de la religión y así nos merece automáticamente la salvación, ya que la salvación que Dios nos va a conceder supera infinitamente nuestras fuerzas. Jesús se permitía curar en sábado, como ya dijimos, por 2 razones. La primera,
porque la plenitud de toda ley es el amor, y no tiene sentido que la ley ponga límites a un amor desinteresado. San Agustín llega a decir: ama y haz lo que quieras. Y la segunda razón por la cual Jesús se permitía curar en sábado es porque el sábado, como toda religión, había sido instituido para el ser humano, para el bien del hombre y para la gloria de Dios. A través de la religión, Dios no busca nada para sí mismo, porque no necesita nada, ciertamente, de nosotros. Más bien somos nosotros los que necesitamos de Él. Si ha instituido el sábado y la religión es exclusivamente para nuestro bien, por eso Jesús cura en sábado. Por eso no es que curando en sábado elimine, quite la ley, sino que le da plenitud, porque la ley está dada siempre en favor de una comunidad y en favor del hombre. También la ley religiosa, la ley eclesiástica, está en bien de la salvación de los hombres. Esta es la plenitud o el sentido último de la ley de Dios que Jesús nos revela. En la Iglesia tenemos, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, que fue promulgado en el año de 1983 por el Papa Juan Pablo II. Tiene 1752 artículos o cánones. Es significativo como el último de los cánones o artículos que tiene el Código dice que la primera ley es la salvación de las almas. Esto es lo que pretende Jesús con este Evangelio, y es lo que pretende siempre la Iglesia. Es cierto que hay normas en la Iglesia, pero no son para restringir, no son para prohibir, no son para discriminar, sino todo lo contrario, para manifestar el amor de Dios, el amor de Cristo a los hombres, a los bautizados, a los miembros de la Iglesia. Es para eso. Pidámosle al Señor para que vayamos al fondo de las cosas, para que vayamos al fondo del precepto, para que vayamos a descubrir que la ley es establecida para el orden público de un pueblo y para el bien de los hombres. E igualmente la ley en la religión es para la salvación de los hombres. La ley consiste en vivir la ley nueva, la ley del amor. Esa ley del amor se hace patente y presente en la Eucaristía, porque en la Eucaristía Jesús nos expresa todo su amor, haciendo ¿qué? Dándose todo completo en su cuerpo, alma, vida y divinidad. Y así entonces Jesús, con el nuevo sacrificio de la nueva alianza, da plenitud y supera los sacrificios de la antigua alianza. Misericordia quiero y no sacrificios. Que también nosotros en esta oportunidad de la vida podamos ser muy obedientes a las leyes civiles y también a las leyes eclesiásticas. Hoy, por ejemplo, en esta pandemia, digámoslo así, hemos de ser muy respetuosos y muy cumplidos con las leyes de las autoridades civiles y también con las disposiciones de las autoridades sanitarias y también con las disposiciones, criterios y orientaciones que nos ha dado nuestro obispo en el comunicado número 7 de hacer esto y lo otro para poder salir adelante y así poder caminar hacia el fin de la pandemia, cuidándonos unos a otros y así cuidando a los demás. ¿Se fijan cómo eso nos ayuda a cuidarnos nosotros y a los demás observando unos preceptos, unas leyes? La ley implica responsabilidad, implica fidelidad e implica obediencia. Jesús siempre estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Hago siempre lo que agrada a mi Señor. También nosotros hagamos todo aquello que agrada al Señor y todo aquello que sirve para el bien público y para la salvación de los hombres y la salvación nuestra. Que así sea.